Casa de Amistad para el Mundo Asociación Civil presenta una conferencia de alto valor para tu vida y desarrollo personal. Si tienes preguntas o requieres más información del tema tratado en esta conferencia o de los servicios de nuestra organización, contáctanos en internet en la página www.casadeamistadparaelmundo.com o www.facebook.com/Casa de Amistad para el Mundo. 34, versículo 1 dice: bendice alma mía al Señor. Bueno, es un salmo que quisiera leer. Hay varios salmos que hablan. El Salmo 103 también me encanta, pero el Salmo 34, bendice al Señor en todo tiempo. Dice así: bendice al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amigos, hermanos, que podamos nosotros ser personas que alaben a Dios cada día, cada momento, cada segundo, en cada despertar, en cada caminar, en cada respirar. Porque si tú y yo respiramos es porque Dios y su misericordia todavía está dando oportunidad de agradecer. ¡Ah, qué rico! Salmo 103, bendecirá al Señor en todo tiempo, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos hemos recibido beneficios de Dios? Bendiciones de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos recibido situaciones difíciles de la vida? Yo creo que también levantaríamos mucho la mano, y ese no es amén, porque no queremos. Y dice el Señor: no te conformes con lo que has vivido hasta hoy, cambia tu manera de pensar. Sabes, si no estás recibiendo las bendiciones, no es porque Dios tenga favoritos al hermano y nada, sino simplemente porque tú no te has levantado en oración, en poder, en creer y decirle: Dios, eso que está ahí yo lo quiero. Por eso cuando cantamos aquí en la alabanza, levantamos las manos, no nada más para ver que estemos cantando y a ver si no desafinamos mucho, sino que yo levanto las manos en un símbolo de confianza, mis hermanos. Cuando tú levantas las manos, confías, amén. Confías en tu desodorante, ¿verdad? Porque de pronto también después de un día de trabajo llegas en la tarde y sí nos da vergüenza, pero que estás confiando en ese Dios que te dice: yo soy tu papá, yo te adopté, tú que andabas perdidito, perdidita, no tenías apellido, yo te dije: ven, siéntate aquí a mi mesa, yo te voy a adoptar. Y no nada más eres el adoptadito, sino que te voy a hacer una transfusión de sangre. Esa sangre que tenías mortal, ahora te voy a poner una sangre espiritual eterna, y vas a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero para que tú disfrutes eso, necesitas entender, mi hijo, lo que yo tengo para ti, lo que yo tengo para ti. Por eso Isaías también escribe y dice: busca al Señor mientras puede ser hallado, levántate irresponsable, porque ha venido tu luz. Y dice: no, hermano, no es irresponsable, dice: y resplandece. Pero a veces somos irresponsables de no levantarnos y por eso no resplandecemos. Levántate de donde estás. Las bendiciones de Dios están en este lugar, están en cada momento en el que tú te despiertas, en tu casa, en la comunión diaria con Dios. Pero no es que Dios tenga favoritos y vaya y se los dé, es que algunos dicen: yo sí la quiero tomar. Por eso, si yo levanto las manos en la alabanza, yo me conecto con Dios. Si el de junto está distraído en el celular o cualquier otra cosa, pues allá él. Porque la fe, la salvación es personal. Y yo necesito decirle: aquí estoy, Dios, aquí estoy. Como cuando, me gusta poner el ejemplo, los programas de televisión, los de deportes, que pasan al público. ¿Qué es lo que hace el público cuando salen en la televisión? Cuando va, imagínense que va pasando la cámara, y ¿qué hace la gente? Exacto, ¿verdad? Así: ¡ah! ¡Mamá, pon la grabadora! Ya estamos, ¿no? ¡Ahí estoy subiendo en la tele! Como si, ay, como Chabelo, ¿verdad? ¡Ven, papá! Bueno, la vida también es como el programa de Chabelo. A veces me decían: sí, los domingos, ¿por qué no vienes? Me quedo a ministrar con el hermano Javier. ¿Cuál Javier? Javier López Chabelo. Pero ya ni está. Cuando predicabas de eternidad ponías de ejemplo a Chabelo, que todavía sigue ahí, ¿verdad? Pero vamos a pensar que estamos en el programa de Chabelo, y efectivamente así es muchas veces la vida. La vida llega un momento en el que debes de tomar decisiones. Una decisión es que tú estás aquí. ¿Recuerdas cuando ya casi iba a terminar el programa de Chabelo después de varios concursos, y entonces llegaba ahí: ¡ay, papá! ¡Ay, papá, papá! ¡Papá! Yo soy grande y voy a ser papá. ¡Ay, papá! Y estaba con juguetes que se había ganado, cosas por ahí. Tienes tres opciones. Las tres opciones son las catafixias. Tienes que dejar todo lo que has obtenido hasta ahora para ver qué te sale. Una decisión en tu vida es: deja todo lo que estás aquí. Toma una decisión de trabajo, de esposo, de esposa, de situación, de ciudad. Y esas decisiones son en donde nos ponemos así como diciendo: ¿y ahora qué? Y sabíamos que las tres catafixias, en una a lo mejor podíamos encontrar una sala, comedor y recámara de muebles troncoso. Gracias, Señor. Y también en otra tenemos una bicicleta sin rayos para que haga ejercicio ahí con su bicicleta fija y baje esas lonjitas que le demos la Navidad. Y en la catafixa número 3, un molcajete para que la mamá haga la salsa borracha. Y dice: mi mamá ya no toma. No, así se llama, a la barbacoa. Pero
ahí estábamos, teníamos 3 opciones, no sabíamos, pero el público pasaba la cámara en ese programa de Chabelo, y ayúdenme, ¿cómo lo hacía entonces? Pasaba la cámara y la gente, y luego el papá estaba nervioso porque Chabelo le decía, a ver papá, escoja, la 1, la 2, la 3. Y entonces el papá estaba nervioso y el público le ayudaba como siempre. ¿Y qué le decía el público? ¿Cuál? Ay, dice la palabra del Señor, en la multitud de los consejeros encuentra la sabiduría. Pero les pregunto yo a ustedes, querido público del auditorio aquí del estudio 2 en Chapultepec, ¿cuál es la buena? Cada uno dijo 3, 2, 1. ¿Ustedes saben qué hay atrás? Porque andan de chismosos. ¿Por qué queremos siempre darle la solución a otros? ¿Sí o no? No, lo que deberían hacer es deja esa carrera, no, deja esa mujer, no, cásate con aquel. No, siempre queremos resolver la vida de otros. Y gracias, porque cuando venimos y escuchamos los consejos, pero queda loco el papá, como perrito tratando de cruzar la avenida, así, no sabe ni para dónde voltear. Y la palabra del Señor dice, tranquilo, porque lo que yo quiero que tú aprendas es a confiar en mí, no solamente en lo que ves. Si confiamos en lo que oímos, en lo que decimos, estaríamos en la muerte, en el terror, porque las noticias de allá afuera son solamente de oscuridad y no de luz. Pero cuando yo abro la palabra de Dios, me doy cuenta que mis decisiones van a ser las buenas, no por mí, sino porque se las estoy entregando a Dios. Y eso bueno, lo va a hacer perfecto y agradable, Romanos 12:2. Y entonces yo tengo que aprender a ver más allá de las 3 catafixas y de las opciones que tienes en tu vida. Decir, Señor, voy a dar un paso de fe. Gracias por todos los consejos que me dan. Puedo tener un equilibrio, pero yo quiero que seas tú, Señor, el primero que me diga qué hacer. Yo quiero entender en mi corazón, y por eso también uno de los salmos preferidos míos es el Salmo 63, que dice, Dios, no eres Dios lejano, Dios mío, eres tú. De madrugada yo te buscaré, mi alma te anhela. Y de madrugada quiere decir lo primero que yo haga, antes de tomar una decisión, porque me diga la muchedumbre, voy a decidir, Señor, si eres tú, adelante, abre puertas o cierra puertas. Yo no voy a tratar, aunque tú hagas la puerta, si Dios no quiere, no se abre. Aunque tú ya tengas experiencia, aunque tú digas, yo ya soy un adulto y yo ya sé por dónde, puedes tomar buenas decisiones. Pero cuando ponemos las decisiones y nuestra vida en Dios, Él lleva las decisiones a que sean perfectas. Hay diferencia entre lo bueno que tú escoges y lo perfecto. Y a veces la embarramos con nuestras decisiones y nos lleva hasta el tren. Mira nada más, gracias por ese efecto. Pero la Biblia dice que tenemos que confiar, que nuestra vida sea un continuo alabar. Por eso levanto mis manos. El Espíritu Santo está aquí en tu casa, en donde tú decides, pero me imagino en este lugar, y por eso yo digo, Señor, aquí estoy. Gracias, porque hoy, en este día, en esta tarde y cada reunión, yo vengo con ese deseo de, venme a mí, Señor, envíame a mí. Y eso lo dijo Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 10. Pero cuando lo decía y se acercaba a él no podía acercarse a la santidad de Dios. Él era inmundo, él era sucio, él gritaba y decía, no, lo que necesito, lo que merezco es la muerte. Pero la misericordia de Dios, necesitando gente que hiciera algo diferente, que saliera de la muchedumbre, de solo ser un auditorio, para participar, para poder tomar decisiones y para poder ver más allá de unas catafixias o de lo que cualquiera puede ver, intuir o saber. Dios dijo, yo quiero, Isaías, que seas purificado. Tomaron ahí un ángel, dice la palabra de Dios en Isaías 6, que tomó un carbón encendido, uno de los ángeles que ni siquiera podían tocar el piso de la santidad, y entonces selló y purificó los labios de este hombre. En el momento de la purificación gritó, porque a ver quién se ha quemado con algo. ¡Ay! ¿Verdad? Siempre nos quedamos, ¡ay! Lo que brincan, ¿no? Y las abuelitas y las mamás, vuelven a tocar para que se te quite. Yo no sé qué tan científico sea eso, pero ahí vas otra vez a quemarte. Pero se quema y gritó, pero el grito del dolor, de la purificación, de la transformación, de ya entendí que estoy mal y que estoy en una disciplina o en una transformación, es menos que el dolor de estar alejados y en muerte, porque no nos podemos acercar a esa santidad de Dios. Lo purificó, y entonces el versículo 8 de Isaías capítulo 6 empieza a decir él, ay, entonces después de pasar este proceso, después de que ese Dios lejano no era Dios, sino era mi Dios, Dios mío, entonces escuché su voz. Yo a lo mejor me quiero acercar, porque a mí Dios no me habla como ellos, porque no tengo las bendiciones de ellos, pues porque no estás escuchándolo, no estás tomando tiempo en comunión, te estás dejando llevar solo por lo que alguien dice. Pero cuando tú decides ponerte delante del Señor, aunque me duela, quiero que tú hagas esta obra en mí.
te he escuchado de oídos, pero te quiero conocer. He abierto la puerta de mi casa hacia ti, pero a veces la abrimos, y me gusta poner el ejemplo también, que es como las películas, como esas donde están en los hoteles o apartamentos, que abren la puerta porque ¿quién eres? Soy Jesús, y le abrimos. Pero está ahí una cadenita que no permite abrir, ¿sí o no? ¿Las han visto? Y dije, ¿quién eres? Y ya está, ay no, y lo conoces, eres tú, Jesús, qué bonito hablas, qué bonita predicación, qué bonitas alabanzas. Pero Jesús te dice, yo quiero entrar a tu vida completamente. Eres un cristiano mediocre. Ay no, no me digas así tan feo. Sí, porque mediocre es el que medio cree. Y tú medio crees lo que estás leyendo. Tú ya te dije que eres mi hijo y no disfrutas las bendiciones, aún sabiendo y viendo a otros. Deseas la vida de otros, pero no te atreves a venir, a abrir. Quita esa cadena, porque a veces hay una pequeña cadenita en tu vida que no has permitido que se abra, porque no puedes, te da miedo. Yo soy de las personas que, por favor, si me van a visitar, avísenme con tiempo para hacer algo de arreglo en mi casa. Uno vive solo y vivir solo es difícil vivir solo, tener que limpiar el piso, lavar la loza, los trastes, los baños, cambiar las sábanas, todo eso, ¿no? Los que han vivido solo saben eso. Tener que hacerlo cada 7, 8 meses es difícil. Yo sé, pero ahí estamos, ¿no? Me pregunta cuando llego a algún lugar, me dice, siéntate como en tu casa. Digo, no, esta casa ya quisiera que fuera mía, mi casa es bíblica, es como el Génesis, desordenada y vacía. Porque tú llegas y dices, ay, una vez la dejé, se metieron a robar, los pobres ladrones se pusieron a arreglarla. Llegué y dije, no, pues mejor la dejo desarreglada y abierta, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué me van a robar? Llegan y en vez de hacer algo, la quitan. Pero así estamos. Yo no quiero que abran mi casa, yo no quiero abrir mi apartamento. Sí, Señor, te escucho desde afuerita, pero no me atrevo a que entres, porque queremos arreglar todo primero, antes de que Él venga. No, qué vergüenza. Somos de las personas que barremos y echamos abajo de la alfombra, o guardamos toda la ropa en el closet y se ve cerrado y nadie se da cuenta. Tenemos cosas muy ocultas que no queremos que nadie las vea, las guardamos y aún seguimos diciendo, está mi casa limpia. Pero Dios dice, yo quiero entrar, quita la cadenita, dásela, Carmen, ¿cuánto tiempo tiene buscándola? Y tú la tienes ahí, ven, rómpela, ¿no? Y ahí estamos aferrados. Y Dios podría desaparecer la cadenita y forzarte, pero ¿sabes qué? Él dice, yo toco. Si tú quieres, lo hacemos. Tú decides, decisión. Papá, decides quedarte con lo que tienes hasta aquí o experimentas algo más. Cristiano, decides quedarte medio cristiano o decides dar un paso de fe fuera de la barca. Decides hacer algo diferente. ¿Quieres seguir siendo cristiano del montón? Salte de ese montón de cristianos y vete a este otro montón de cristianos que queremos hacer cosas diferentes. Que tú puedas decirle, abro, Señor, porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo va a llegar a tu vida. No va a ser como la vecina, tus primos, tus tíos, o que yo digo, uy, pero que existe, que cocina. No, si seguramente mira el cochambre. No, Él va a venir y decir, yo soy un maestro limpio, yo voy a dejar fabuloso, te voy a poner en acción y vas a ver que hasta con lo que tú quieras hacemos algo diferente. No te va a venir a recriminar ni nada. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que comenzó la buena obra en ti, Él mismo la va a terminar. Nos da vergüenza, pero sabes que cuando dices no tengo nada que ocultar, es entonces cuando Él empieza a trabajar en nosotros. 1 Pedro 5:10, el que te llamó, más el Dios de toda gracia que te llamó a ti, Él mismo, después de que cueste trabajo, ay, porque me cuesta trabajo decir, abro la puerta. Después de que duela, porque no me gusta, me da vergüenza, Él entonces empieza a perfeccionarnos, a movernos, a limpiarnos, a fortalecernos, a establecernos y a que podamos dejar de ser mediocres y que podamos creer lo que antes no creíamos. Porque mi mente natural ha cambiado. Porque esa mente que se veía en el espejo y decía, contigo no puedo hacer nada. No porque yo sea, sino porque el enemigo viene a tu mente a decirte cosas. Pero cuando aprendo a escuchar la voz del buen pastor, lo conozco y me conoce, tenemos común unión. Entonces yo digo, Señor, maravillosas y formidables son tus obras. Aquí está este espejo, no me veo a mí, sino veo lo que tú ves en mí. Y ahora sí, diablo, no vas a venir a engañarme porque tú ya estás vencido en la cruz y no voy a permitir que venga aquí a mi mente. Así fue también como Isaías, para terminar la pequeña historia de Isaías. Después de ser sellado, que le dolió, entonces escuchó la voz del Señor, Isaías 6:8, que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Habrá cristianos que se puedan levantar y tener una vida de oración, que aprendan a bendecir al Señor en todo tiempo, que sean verdaderos reflejos de esta imagen de Dios
invisible para que pueda ser visible. Tendremos cristianos que puedan ponerse en la brecha y dejar o callar esas voces de muerte, de tristeza, de oscuridad en su casa, en su vida, en su estado, en su país, en su continente, en ese mundo. Podríamos realmente hablar y decir, ahí vienen estos que transforman el mundo. O solamente van a decir, ahí vienen unos más del montón que hablan de cualquier ideología. O vamos a ser cristianos que estemos dispuestos, aún a pesar de las circunstancias difíciles y fuertes, seguir empeñados en decir, Señor, levanto mis manos, no entiendo lo que haces, no entiendo mi vida, a lo mejor no estoy recibiendo lo que me gustaría, aunque ya lo he visto, pero confío en que tú me tienes en tus manos y que en el momento correcto tú vas a hacer ese milagro que se necesita, ese milagro que va a hacer y dar sentido a mi vida. Quisiera ser como el hermano, pero hermano, no te compares con otros, compárate con la palabra de Dios que dice que hay un capítulo en el libro de Hechos con tu nombre. Bueno, no lo dice, pero yo me lo inventé. Pero me gusta pensarlo así, porque el libro de Hechos es un libro que se sigue escribiendo. Después de que Jesús vino, después de que ese Dios que era lejano, Salmo 63, lo hizo Dios mío. Dios en el Antiguo Testamento no lo podíamos alcanzar, porque el hombre decidió romper la comunión. Y entonces Dios mismo no podía, porque dice, no es que yo sea malo, no es que yo me alejé, es que las reglas estaban y tú quisiste hacerlas así. Pero tanto era el amor de Dios que dijo, yo quiero ir y quiero hacerme como ustedes para que me entiendan, para hablarles de la reconciliación. Y vino Jesús, y Jesús estaba aquí con nosotros, y Jesús vino, nos habló, estuvo entre nosotros. Dios allá arriba, Dios entre nosotros. Y qué bonito que habló, enseñó a los discípulos, que gracias a ellos también tú y yo estamos. Pero Jesús dijo, muchachos, yo ya me voy, yo ya me voy. Pero ¿cómo que te vas? Decía Pedro, a donde tú quieras que vaya, llévame, llévame. No, yo doy mi vida por ti. Ay, Pedro, qué lindo eres, qué bonito, eres como muchos cristianos, emocionalistas, pero ¿sabes qué? Yo conozco lo que va a suceder contigo. Yo sé que me vas a negar 3 veces y que como muchos cristianos niegan su cristianismo cuando están en otro lado. Aquí en la iglesia, ¿sí o no, hermano? Siempre, ay, traes tu pececito, eres cristiano, amén, gloria a Dios, sí, mira, bellísimo, y traigo uno en mi carro, y qué rico, ¿no? Pero cuando te ven ese pececito en la escuela, en el trabajo, donde no hay tantos cristianos, ¿eres cristiano? No, soy Piscis. Como que no entendemos, ¿verdad? Hermano, no te sientas mal, es natural. A veces negamos, y negamos muchas veces este evangelio que nos ha transformado. Es natural, pero no quiere decir que esté bien. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, Pedro, tengo paciencia. Yo sé que estás en un proceso, y amigo, hermano, cuñado, si me sale alguno, levante la mano. Dios sabe y conoce tu corazón, tus debilidades, que necesitas fortalecerlas, pero tú tienes que tener esa disposición de quitar la cadena. Ven, entra, transfórmame para poder ser completamente como tú quieres que sea. Este es el proceso que estamos viviendo. No te sientas mal si de pronto dices, oye hermano, mi vida es como Michael Jackson, voy caminando hacia su perfecta voluntad y quiero llegar, pero de pronto sucede algo en mi vida que digo, ¡au! Y me vuelvo atrás. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Iban caminando, ¡au! ¿Pero qué le pasó, hermano? ¡Au! La renta no la puedo pagar. ¡Ay, mis chamacos! Cualquier pretexto es bueno para, según nosotros, alejarnos de Dios. Pero hermano, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21, recuérdalo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, no demonio, porque a veces traes el demonio propio, ya va contigo y hasta te da tu calendario en diciembre porque eres cliente. ¿Sí o no? Así vengo a tocar a tu puerta. ¿Quién eres? Empezamos, le traigo su calendario. Gracias por estar con nosotros todo el año, ¿no? Gracias por dejarse engañar. Y tú, ay, pásamelo por abajo porque me asusta. Y todo el año estás hablando más del diablo y lo que te está haciendo el diablo que del poder de Dios en tu vida, ¿no? Olvídate, está vencido ese tipo, por favor. Ahí estamos en este proceso. Debemos de entender que Dios nos fortalece día a día. Dominio propio, tengo que seguir a pesar de él. Y quiero, hermanos, que entonces veamos una historia bíblica, porque dicen, este viene loco, que tomó, que le dieron, malditas drogas, viene muy acelerado, pero fue un cafecito que me dieron hace 3 días que estaba intravenoso, me dicen, mételo en la cafeína, todo lo que da. No, mentira. A mí me emociona, hermano, ¿sabes por qué? Porque
número uno, gracias, de verdad, me gusta ver a mi familia de este lado de la República Mexicana, de Altamira, de Tamaulipas, de México, de todos lados tenemos familia que no conoces, pero puedes conocer, y que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y tenemos que hacer algo. No te quedes sentado, sentada, tú eres importante. Ay, yo no te hacer nada, hermano. Si sabes, descúbrelo. Dios está diciendo, levántate, irresponsable, porque ha venido tu lado. Es que yo soy sencillita, la más pequeña de mis hijas. No te confundas, ni pongas ni esperes un airecito milagroso poniendo una rosa, sino que tú estás dispuesto y dispuesta cuando digas, aquí me levanto. Me tengo que levantar, porque yo no sé, el Pedro, acuérdate del Pedro, no sabía ni qué rollo, pero él experimentó lo que nadie más ha experimentado. Sí, somos criticones, ay, pero te cayó, te hundió, pero caminó en agua, ¿has caminado en agua? No, ¿verdad? Nomás cuando llueve, está caminando en agua como el Pedro. Como dice ese versículo, cuando pases por las aguas, tráeme 2 de Jamaica y 1 de limón. El Pedro estaba ahí en la barca y estaba en una situación difícil. Y hoy, porque ahorita vamos rápido a la historia, estaba en una situación difícil, hermano. Estaba de Michael Jackson, puede decir, ¡au! ¡Se hunde la barca! ¿Quién eres? Fue Jesús. Si eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Pues camina. Porque a veces retamos a Dios, hermano. Señora, es que si me haces este milagro, entonces sí que sigo, doy mis diezmos, no falta las reuniones. Ah, bueno, ahí está, de todas maneras lo iba a hacer, pero tú solito estás hablando. Señor, te voy a seguir, aunque llueve, truene, lo que sea, doy mi vida. Ah, sí, ay, ya hace mucho frío, mejor nos quedamos aquí en casa. Y el Pedro salió. Cuando le dijo, pues camina. No imagino los nervios de Pedro, pero me imagino a los apóstoles, discípulos, que son como muchos de nosotros los cristianos, que en vez de apoyar y decir, vamos Pedro, yo también quiero, vas tú primero y yo te sigo, ¿no? Pues se hacían dormidos, uno que otro sacó el celular grabando. Si se cae para YouTube. Nunca falta. Me imagino al Pedro y hermano, nos reímos, pero esto es un reto que Dios te está haciendo. Dios te está diciendo, sal de ese momento, sal de esa caja, sal de tu propio miedo. Trata de experimentar, mira a Jesús que te está diciendo, tu problema no es tan grande como lo ves. Sí, Señor, no es tan grande. Sí, Señor, tú estás lejos, por eso lo ves pequeño. No estoy lejos, el que estás lejos eres tú de mí. Cuando empiezas a subir a esa presencia y comunión de Dios, es como una escalerita. El problema es una gran piedra, pero va subiendo y... ¿Qué le pasa a la piedra? Muy bueno, hasta con efectos lejos. ¿Qué café me diste, Isaac? Sí me estoy sintiendo vital, siento taquicardias. Se me está calambrando la mano. No, ya espérate, no se me pongan así. Ay, madre, me cuerda. Se le acaba de quedar cuerda. La invito, ¿no? Mañana vamos a sentar en otra iglesia. Como quiera la disfruta, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. Pero cuando yo me acerco a Dios, no, en serio, vamos rápido. No están ustedes pasando yo para contar, pero manda de baño. Cuando tú te subes ante Dios y estás ahí, los problemas, hermanos, no es que desaparezcan. Los problemas no es que desaparezcan, sino que los ves de una manera diferente. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir, estás en un problema, sientes que te ahogas, ven, sube conmigo, aliméntate de mí, yo soy el que te fortalece. Cuando yo voy subiendo a este Dios que le dije, ¿por qué estás tan lejos de mis problemas? ¿Por qué? Y Él dice, no, ya que estamos juntos, voltea a ver tus problemas. ¿Cómo los ves? Pequeños. ¿Te hicieron pequeños? No, pero la perspectiva cambia. Tú y yo somos cristianos que vivimos en un valle de sombra de muerte. Hiciste cristiano y Dios hizo color de rosa, no vivimos en Disneylandia. Vivimos en el mismo lugar donde hay oscuridad, muerte, lobos, rapaces y cosas que quieren acabar con tu vida, con tus hijos, con tu familia. Y si tú no te pones en la brecha, no te levantas, no dices, Señor, yo quiero tu fortaleza, entonces vas a ser vencido. Pero cuando dices, estoy contigo, Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas pasan al segundo plano. Sus enemigos huyen. Cuando yo levanto mi vida de adoración, levantas el nombre del Señor, sus enemigos huyen.
Él es el que está ahí. Él es el omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 46, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La invitación de hoy es que podamos tener una vida de completa adoración. Y adoración es: yo me pongo aquí, dispuesto a que tú quemes en mí lo que no puede escucharte, lo que no te puede sentir. Yo quiero estar a la mitad, quiero estar completamente. Duele, sí, porque es un proceso, pero Él mismo te va a dar la fuerza. Y en el momento en el que cambiamos, somos de testimonio. Y entonces todo lo que parecía muerte, oscuridad, tristeza, se convierte en un milagro. Y quiero que leamos rápidamente esta historia en el libro de los Hechos, en donde, por favor, hermanos, el libro de Hechos tiene un capítulo que ahí estás tú. No sé qué va a decir Juanito Pérez, Lucrecia González. ¿Qué hizo? Iba Camila y habló. Era una hermana que era bien chismosa antes de conocer a Cristo. Se sacaba su chiquita todas las tardes. Mientras echaba un cafecito, recortaba toda la colonia. Pero conoció a Cristo y el Espíritu Santo vino a ella, y en vez de estar chismoseando, juntaba a las mismas señoras y les predicaba de la palabra del Señor. ¡Ay, ay, ay! Y entonces toda la colonia se hizo cristiana por el testimonio de esta hermana. ¿Qué va a ser la historia? En el trabajo o en donde tú estés, que tenga algo. Este capítulo 16 nos habla después de que Jesús, a ver, regreso para cerrar un poquito. Dios, el que estaba lejano, Jesús, el que vino y que le dijo al Pedro: Pedro, yo conozco que de pronto vas a fallar, pero estás en un proceso y aún así yo confío, porque yo conozco el final de tu historia y yo sé que vas a ser de bendición. Yo estoy esperando que tú te des cuenta, que no esperes tanto tiempo para poder hacer que la voluntad de mi Padre sea perfectible en ti, perfecta en ti, pero de todas maneras voy a confiarte esto. ¿Sabía lo que sucedió? Pedro le negó, Jesús fue a la cruz, Jesús resucitó, los discípulos, los seguidores no sabían por qué se fue. Él nos dijo que mayores cosas haríamos y se fue. Y Jesús les había dicho: es que les conviene, amigos y hermanos, de aquí entramos tú y yo, nos conviene que Jesús se vaya. Jesús estaba aquí, hacía un milagro aquí, todos lo veíamos, le aplaudíamos, pero aquí lo hacía, y en otra ciudad a 300 kilómetros no estaba, a 50 kilómetros no sucedía el milagro. Pero cuando el Espíritu Santo vino, entonces está dentro de nosotros. Y por eso somos testigos, por eso podemos nosotros fructificar y multiplicados. Damos frutos del Espíritu y multiplicamos la fe en Cristo, porque ahora tú tienes ese poder de hacer milagros. Marcos 16:15 en adelante nos habla de eso. Tú puedes, en tu lugar, en donde vives, en donde te despiertas, en donde te cae mal el vecino porque a las 3 de la mañana te está poniendo reggaetón y tú bien negativo, a las 6 de la mañana le pones alabanza y el domingo Dios está también poniéndote ahí para hacer testimonio. A lo mejor no es la mejor forma, pero vamos a encontrarlo cuando tú y yo somos testigos. Entonces por eso somos cristianos, una representación de un Cristo, de un Dios accesible a las personas. Se multiplicó, hacemos mayores, sí, nació un milagro aquí. Nosotros hacemos, ¿cuántos somos aquí? ¿100, 200, 50? Pues esos 50 se multiplican y es el trabajo que tendríamos que hacer. Traer la gloria de Dios a que sea visible a las personas que no lo conocen, así como alguien trajo la gloria de Dios a tu vida cuando no sabías ni la luz. Me explico, es bien sencillo, pero bueno, ya rápido. Sucedió que llegó el día del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1:8, la promesa. En Hechos capítulo 2 llegó entonces el Pentecostés, el Espíritu hizo algo. Ahora no es el Dios lejano, no es el Dios entre, sino es el Dios dentro de nosotros, que es lo que tú y yo tenemos hoy. Empezaron a hacer milagros. Pablo y Juan en el capítulo 3, en la hermosa, bueno, vieron ahí en un templo que levantaron a un cojo, la gente los quería matar, sucedió un milagro, pasaron cosas emocionantes, porque la vida cristiana es emocionante. Yo quiero llegar al capítulo 16, donde aquí está una pareja de amigos, Pablo y Silas. Y le preguntaron a Pablo: ¿por qué está Silas? Pues dice: por Silas, no, por Silas. ¿Por qué se escribió este capítulo? Por Silas. Por si las personas que hoy están aquí dudaban de su fe cristiana y decían: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Pues hoy vamos a ver rápidamente. Es un capítulo muy conocido, un capítulo que ya hemos oído, pero me gusta, amiga, hermanos, invitados también, que cuando leas la Biblia te la imagines, por favor. Vemos novelas, vemos series, nos encantan las películas, no sabemos la historia, quién es el malo, cómo se hizo malo, cuándo se transformó, pero la palabra de Dios a veces sabemos destellos solamente. Pues David hizo esto, hizo lo otro, pero si contamos la historia, como que no sabemos. Te invito a que la leas así como una historia y que te vayas imaginando a los personajes. Yo soy mucho de eso, es mi consejo. Y esta me gusta mucho porque en el capítulo 16, versículo 16, vamos a empezar. Ya está Pablo, ya después de la transformación de Pablo, que mataba a cristianos, ahora se transformó por el Espíritu Santo.
y empezó a predicar la palabra, siendo un romano, teniendo toda la alcurnia. Compartía la palabra, hermano, porque si tú quieres una transformación, quieres hablar de lo que te ha pasado. Dale gracias a lo que de gracia has recibido. Ay, hermano, es que yo no te bendigo, los hermanos, lo único que me es el de ayúdate que yo te daré. Hermana, a lo mejor no más le sabes ese es parecido. No quiere decir que esté en la Biblia, pero tú lo sabes. Pero si tú tienes una disposición y tu memoria dices, no me ayuda, yo te aseguro que el Espíritu Santo, cuando tú decidas salir de tu barca del miedo de compartirle a tu vecina, a tu amigo, el Espíritu Santo va a traer todos los versículos que has leído, escuchado, que de pronto crees que no los has memorizado, porque cuando te has alimentado, has venido a escuchar y todo, los tienes aquí en tu mente. 1 Timoteo 1:5 dice que este es el propósito de que tú la palabra la escuches, que te llegue a tu mente y sea transformada, a tu corazón y tengas un amor nacido, un corazón limpio, y esto va a provocar una fe no fingida. Por eso el Antiguo Testamento decía, por favor, pongan la palabra de Dios aquí en la frente para que la tengan presente. Por eso es muy bonito que aunque a veces no nos gusten los versículos en casa y los cuadritos que compran la mamá, la tía, el papá y los ponen ahí, que hijos, si te ponen ahí un versículo de tu mamá, escúchalo, no lo quites, no te avergüences, porque ese versículo va a llegar un momento en tu vida en el que va a llegar a tu corazón y te va a provocar una fe no fingida. Vamos a tener versículos dentro de nuestra vida, porque si no tenemos la palabra, entonces por eso estamos sentados con Jesucristo y no podemos decirle cuál es mi herencia, de que soy heredero y coheredero. ¿Me explico? Y por eso estamos medio muertos cristianamente. Ya vamos rápido con esto. 16. Pablo y Silas van caminando. Y entonces empieza aquí la narración y dice así. Ya vamos a empezar a hacer una oración, no me ayuda. No, mentira. No, ya nos vamos porque huele bien rico a comida y Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias porque tú, Señor, nos unes como familia y porque eres tú el que nos dice algo a nuestros corazones. Rétanos, Señor, motívanos y danos esa hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por esta iglesia. Amén. Aconteció, versículo 16 de Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y adivinen qué, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí estaba la bisabuela de Walter Mercado, de Amira y de todos esos. Y esto es un negocio. Esto tiene sus dos cosas. Una cuestión espiritual, pero es un negocio. ¿Cuántos no conocemos ya? Lectura de las cartas, 250 pesos. Le puede decir lo mismo y todo. Y muchos dicen, ay, es una farsante, pero está metiéndose y abriendo puertas espirituales. Cuidado, si ya me hiciste, hermana. Cuidado, porque con eso no te juega. Versículo 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces y gritaba diciendo, ¡estos hombres son siervos de Dios Altísimo! Ay, como publicidad era buena. Como cuando viene el circo y ¡circo, circo, circo! Aquí en la esquina de Insurgentes y Reforma. Yo creo que el Pablo de pronto, bueno, vale. Sabe, el enemigo reconoce a los cristianos. El enemigo sabe cuando debe tener cuidado, pero también trata de hacerlos quedar en ridículo, de evitar. Yo creo que el Pablo y yo digo, bueno, pues ya está gritando y pues vamos a compartir la palabra, ya vio lo que hicimos. Versículo 18, versículo 17, quienes os anuncian el camino de la salvación. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, porque Pablo tiene su carácter, hermanos. He platicado que si a mí me dices con quién quieres tomarte un café, con Pablo la verdad ahí sí no me gusta leerlo, pero creo que es un carácter muy explosivo y muy regañón. Entonces yo mejor prefería a Pedro, que es un poquito más como yo, que es medio loquillo, se le va el avión, es muy incoherente, o sea, está mal de su cabeza, ¿no? Y para prueba, ¿cómo? Tiene sus 5 sentidos, va a decirle, Jesús, dame a mi suegra. Entonces yo con él, sí. Todavía me tomaría un café con Judas, ¿no? Pero tendría miedo si tomo un café con Judas, se va sin pagar y Judas, ¿no? Ya se fue. No dejó ni una moneda, ¿no? Pero Pablo tiene su carácter y eso es bueno, porque el Pablo ya cansado dice, está bien, te voy a tolerar. Hermanos cristianos, a veces nosotros vivimos en una sociedad donde pide tolerancia. Por favor, no son tolerantes a nosotros. Nuestra bandera de arcoíris y ustedes cristianos. Soy tolerante, pero tampoco vamos a permitir que eso venga a entrenarse en la mente de nuestros
nuestros hijos, de nuestras escuelas, de nuestras iglesias. No podemos ser tolerantes ante cosas que van en contra de la Biblia. No podemos aliarnos con cuestiones así. Tenemos que tener una convicción firme. Llega un momento en el que decimos no, y el Pablo aquí se voltea y dice, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. La mujer, más desagradando a Pablo se volvió al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió esa misma hora. Eso es poder, hermano. Nosotros, ay, qué miedo, les tenemos a todas las cosas que están en contra de nosotros. Ahora, cadenita de oración, hermano. Antes era cadenita de oración, ahora ya es cadena. Pero nos cuesta trabajo. ¿Cuánto oramos? En las mañanas yo, hermano, en lo que despierto, pongo mi reloj a las 8 de la mañana. Y cuando me despierto, 8 a 8, Señor, no. Bueno, se va a despertar. Amén, Señor. 10 minutos. Pero estos hombres tenían el poder del Espíritu, no porque nada más era una cosa que les era espontánea de vez en cuando, sino era un constante caminar con Dios. Capítulo 4 de Hechos, en el versículo 13, dice que cuando querían acusar a Pablo y a Juan, vieron y se maravillaron de que eran unos hombres sencillos, del vulgo, no tenían estudios, pero reconocían en ellos que habían estado en común unión con Jesús. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, con Jesús, Espíritu Santo, se refleja y tienes este poder. Versículo 19, salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que se había oído la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad. No queremos a los cristianos, ponen su música ahí, es muy molesto, sus carros en los estacionamientos, siempre ponen pretextos por molestar. ¿Por qué? Porque les incomodamos. Cuando levantamos la luz, las tinieblas no les gustan. Cuando queremos dar vida, prefieren estar en muerte. Dice la palabra, vino la luz, pero los hombres prefirieron la oscuridad porque sus obras eran malas, en Juan capítulo 3. Y entonces estos le presentaron a los magistrados, los acusaron, versículo 21, seguían ahí, y enseñan costumbres diferentes que no nos es lícito recibir. No, pues es que es bonito, pero a mí mi abuelita me enseñó algo y es mi tradición, y aquí no me sacas. ¿Así cuánto? Tú y yo lo hemos hecho. No, yo no quiero ir a hacer, está bonito, ¿verdad? Yo nomás le abro la puerta a Jesús y lo escucho que habla bonito y regalan una cancioncita, pero ahí muere. Yo no le voy a abrir porque mis costumbres dicen que no le abra a cualquier desconocido. Ya está. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo. Aquí estaban hasta bobos, porque Pablo tiene ciudadanía romana. Estaban cometiendo una barbaridad. Ese es otro. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí empieza una cosa de verdad que da miedo. Nosotros la leemos, por eso te digo, hermano, imagínate cuando lees la escena grotesca, fuerte, terrible, que todo el pueblo se empieza a remolinar para querer lincharte. Eso es terrible. Si no lo hemos vivido, lo hemos visto en videos y cosas así. Hemos visto esa situación donde están personas, sean o no culpables. Es terrible. A veces no son culpables, pero porque la muchedumbre empieza a acusar, la masa pierde su identidad, decía Freud, y entonces llegan y tratan de acabar con ellos. Y los empezaron a acusar, a patear, a inculpar, a dejar pedradas, de lo que quieras. Se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles con varas. Yo trabajo en Colombia con alguna organización que va con pueblos indígenas, con iglesias indígenas que son perseguidos. Y muchos de ellos tienen sus usos y costumbres. Y a veces nosotros somos acusados y nos ponen en medio del pueblo y nos dan varazos. Es una humillación terrible. Y si no te ponen el cepo, pastores que han sido asesinados, familiares de ellos, un pastor que cuenta su testimonio, lo he dicho, los 4 veces lo trataron de matar, lo tiraron en un acantilado, lo envenenaron, perdió el ojo, varias cosas que le han hecho y siguen con una fe. Y nosotros a veces cualquier cosita y ¡au! Y nos vamos para atrás. Y ellos dicen, hermanos, nada más diles a los que están libres que se acuerden que aquí estamos nosotros, no que pobrecitos, qué lástima, porque ellos también tienen sus propias pruebas, pero que recuerden que este es el cuerpo de Cristo. Bueno, se agolpó el pueblo contra ellos y les dieron azotes. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, no poquito, mucho. Es que ya no aguanto la vida cristiana. Es que sufro por ser cristiano. Me bloquearon del Face. Ya no aguanto. Estoy recibiendo vituperios. ¿Cómo niños? Altos niveles.
Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí viene lo bonito. Imagínate a Pablo y Silas. No estaban frescos, estaban maltratados, golpeados. No podían ni caminar. Yo creo que los llevaban arrastrando tal cual. Iban por el carcelero. Y el mismo carcelero dice así, versículo 24. El carcelero recibió el mandato de guardarlos. Los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies con el cepo. O sea, como si no se podía mover, pero para que menos se muevan. Versículo 25. Pero a medianoche, es donde entramos tú y yo. Tú y yo hubiéramos hecho, si yo hubiera sido Pablo, yo digo, ¿por qué tengo que estar sufriendo? Es más, antes que me golpeen, no, ahí muere, le regresamos el espíritu a la muchacha, ahí va, y es más, otros 7 para que tengan más ganancia. Yo le hubiera dicho así, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo al pueblo que se arremolina. No, mira, hagan suerte, ven mejor, ¿no? Pero él no dijo, tú y yo cuando estamos frente a una prueba, cuando tenemos que mostrar si eres cristiano, cuando te están diciendo, vamos a hacer este negocio, total nadie se va a dar cuenta, y ahí estamos, nadie se va a dar cuenta, cierto, voy a dar tu diezmo. Y ahí queremos hacer las cosas chuecas. No podemos ser fieles. Decir, no, tengo convicción firme, y aunque mi carne quiere, el espíritu conectado al de Dios dice que no. Pablo pudo haber dicho, no hay muere, pero aguantó. Y no se quejó como tú y yo, sino que él se puso a orar junto a Silas. No, pero por favor, yo me podría quejar, pero se puso a orar. Y aquí viene lo bonito, mis queridos hermanos. Mas Pablo, versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos, vida de adoración. Levanto mis manos, a lo mejor no podían porque les dolía, pero el corazón lo tenían hasta arriba. Cantaban al Señor himnos y los presos los oían. Y esto es bien bonito, hermanos, porque tú y yo decimos, yo ya tengo libre. Cantamos una canción que las cadenas liberan y los muros se caen. Pero cuando tú estás consciente de que eres un cristiano, que aún en medio de la oscuridad, de la tristeza, la gente voltea a ver y dice, ¿por qué dices que estás sonriendo? ¿No has oído las noticias? ¿Ya viste? ¿Ya viste los precios? ¿Ya viste lo que viene? No hay esta selección, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces yo confío en Dios, venga lo que venga, porque mi confianza está en Él. Yo no veo los problemas porque yo me subí, estoy abrazado con Él y veo las cosas de diferente manera. Por eso puedo sonreír, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es que yo tengo su salvación. Es incoherente y es locura para los que no conocen a Cristo, pero eso es lo que podríamos nosotros hacer. Y cuando estamos en esa actitud, entonces los que no conocen a Dios, los que están encadenados, los que no han abierto ni tantito la puerta, escuchaban las oraciones y las canciones de estos dos. Que el mundo pueda ver que realmente damos un testimonio de fuerza, fortaleza en medio de las situaciones difíciles. Claro, diría alguien, es que no has visto lo que me pasa. Entonces pasó algo muy feo. Y a cada uno de nosotros se nos derrumba el mundo por una cosa muy sencilla. Pero siempre sabemos que aún en medio de ese dolor, de esa muerte, de esa enfermedad, de ese divorcio, de esa economía que estás pasando, Dios va a ayudarte a levantarte. No es que Él te lo haya mandado, es que son situaciones que sucedieron, pero así pasa. Pero el fin que viene no se compara la alegría con este dolor que estás pasando. Y Dios está ahí con nosotros. Versículo 26. Y aquí viene algo muy bonito. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú levantas el nombre del Señor, sus enemigos huyen. Cuando tú levantas la antorcha de la palabra, entonces los lobos que vienen ahí en medio de una antorcha que... ¡Qué miedo cuando estamos! Levantas y dices, lobos, huyan, y se asustan porque el fuego de la palabra de Dios es el que hace huir. Hay un versículo que dice, esta es nuestra antorcha, la palabra que nos cuida en la noche hasta que venga la mañana. O sea, hasta que nuestro Dios, Jesús, el Espíritu Santo regrese por nosotros. Tenemos su palabra, por eso conócela. Vino un terremoto, y este terremoto movió, ojalá y tú y yo como cristianos vamos a hacer un terremoto en nuestra vida. Terremotito, pero que te mueva. Pero si todos nos juntamos, aunque sea de 2 o 3 granitos, como quieran, pero si cada uno le ponemos 2 o 3 granitos, hacemos un terremoto. Mientras más unidos estemos, más vamos a lograr mover todo. Pónganle todos 1.5 de sismo, pero júntenos, entonces sí hacemos un terremoto en la ciudad. El terremoto hubo hace poco en México, yo lo viví, yo estuve. Y a veces dicen, los jóvenes no sirven, están ahí para que zombies, pero ¿sabes quiénes reaccionaron? Los jóvenes. Yo
yo me tocó, yo estuve, yo salí de un edificio donde estaba trabajando, salimos, no pasó nada, pero vayan a sus casas. Yo dije, recuerdo, estaba muy chiquito cuando fue el 85. Los jóvenes no habían vivido eso, pero y escucha, aquí es algo también muy bonito, la importancia de la palabra, se las digas a tus hijos. Todos los chamaquitos, chiquillos de 17, 20, 25, no lo habían vivido, pero habían vivido cada año. Uy, el terremoto, pasó, la gente se unió, las cosas que pasaron. Ellos no lo habían vivido, pero ¿sabes qué? En menos de 3 horas, en menos de 2 horas, estaban organizando los jóvenes todo eso porque no lo habían vivido, pero lo habían oído. En el momento en el que venga un terremoto a la vida de tus hijos, van a recordar lo que has enseñado a tus hijos a través de la palabra. No lo han vivido, pero saben que por eso la palabra aquí les causa una fe no fingida. Eso es bien bonito y para mí fue una lección en donde pudimos ver todo lo que reaccionaron. Y se hizo una noticia internacional, más allá del terremoto. ¡Wow! ¿Cómo están unidos los mexicanos? Lo triste es que de pronto pues, dura poco, ¿verdad? Ya después de un mes ya otra vez ahí nos andábamos pintando en los carros. Pero fue bonito. Ojalá y el cristianismo sea eterno y que podamos entender. Y no esperar que venga un terremoto triste a nuestras vidas, pero sí provocarlo nosotros. Rápidamente, ya vamos a terminar. Y dice entonces que viene un terremoto en donde todo se abrió. Versículo 27. Despertando el carcelero. ¡Ah! Se dio cuenta del terremoto, todos abiertos. ¿Y qué pensaría el carcelero? No, pues están todos los que yo los maltrataba porque tenía el poder sobre ellos. Mejor me mato porque me van a matar ellos y voy a sufrir más. Y si no me matan ellos, me matan mis jefes porque les estoy quedando mal. ¿Qué hago? Es mi culpa. Y que saca la espada y está a punto de matarse el carcelero. Pablo y Silas, que apenas yo me los imagino que podían caminar, pero yo, a la puerta, sangrados y todo, y me descargamos entre los dos. Se dio cuenta Pablo y dijo, mi vida no vale más que la de ese hombre que quiere perder su vida. ¿Cuántos amigos tenemos que están en depresión y que no saben nada y tú y yo somos egoístas? Y no, pues ni modo, voy a orar por él. Pablo, pues ponemos el camino por él y que no se le llegue a su gloria. Sino que digo, mi vida no vale más. Regresó y le dice, no te mates, espérate. De regreso Silas. Fue para allá, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque estamos aquí. A lo mejor le pegaron en la gran. Y ya llegó. Perdón, que no siento tan feo. No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero se sacó de onda, hermanos, y aquí te digo yo, todo aquel que te ha hecho mal, que te está criticando, tenemos carceleros, los familiares que no quieren ser cristianos y que ay, no, que muy cristiano, y yo te vi, te enojaste con tu mujer, ya vi cómo le gritaste a tus hijos, ¿cómo está coraje? Aguántalo, porque va a llegar el momento en el que debemos echar con guante blanco. O sea, que les mostremos realmente el amor de Jesús ahí, porque el carcelero dice, estos, después de lo que les hice, están diciéndome, ayudándome, y entonces dice, ¿cómo puedo yo ver la luz que ustedes tienen? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Aquí viene uno de los versículos más famosos que utilizamos nosotros como cristianos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahí está, todos tus problemas, los que te atacan, los que te critican, se van a postrar. Y no lo estoy diciendo como que ahí está, ya ven, sino con una humildad que decimos, porque yo muestro amor, yo estoy dispuesto a poner mi vida como Dios la puso. No es más importante lo que yo hago, ni tampoco es para criticar. No hay peor cristiano que el que antes hacía algo malo y ahora se asusta y critica a los que hacen algo malo. No, recuerda de dónde nos sacó Dios. Y entonces, versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, esto es lo más bonito. Versículo 31, y lo tienes allá a lo mejor en el versículo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree solamente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó, él con toda su familia, y se los llevó a su casa, los puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ay, esto está bien bonito, porque hermano, a veces nos quejamos, estamos golpeados, maltratados, nos hicieron bullying, estamos caminando más para atrás que para adelante, sentimos que Dios está muy lejos, sentimos que sigue siendo Dios, pero no, eres Dios mío. Yo lo primero que quiero hacer es adorarte, aunque no entienda, aunque no sepa, aunque no vea las bendiciones. Quiero conocer lo que hay en tu mesa, quiero leer tu palabra,
reto, por favor, si no lees la palabra, sigue siendo un bebesote que no crece. Necesita ser, ya muchos de ustedes, debiendo ser maestros, todavía siguen bebiéndola. Ay, pastor, hágame algo bonito. No, aquí no es un spa que te vengan a hacer masaje al espíritu. Aquí es un gimnasio espiritual donde te vienen a poner retos que duelen y que tienes que ir creciendo y fortaleciendo el músculo espiritual para que venga el diablo y no te tire y ya dejes de recibirle calendarios. Este muchacho, después de que eso, o sea, ve cómo cambia. La historia hubiera sido otra si a lo mejor el Pablo y Silas dicen, no, que se mate, ya Dios tenga en su gloria, tenemos que ir a predicar. No podían ni moverse, salen de la cárcel y los agarran otros soldados y los matan. Pero ellos dijeron, no, lo importante es llevar la palabra. El mismo carcelero los llevó, yo me lo imagino como en las series, vénganse, métanse al carro, en las maletas, y los pone ahí en la cajuela, y se los llevó a su casa, porque se los llevó con toda la familia, les curó las heridas, y todo eso, ya gratis, estuvieron hasta el hospital. Toda la familia se gozó con ellos, les prepararon una cena y se hicieron más cristianos. Creen en el Señor Jesucristo, hermano. Yo sé que tú estás aquí hoy y te gustaría ver a tu familia aquí, a ese hijo por el que has orado y dices, está más rebelde. ¿Dónde? ¿Cuándo, Señor? No claudiques, no te vayas para atrás. Confía en que va a llegar el momento. Esa situación difícil, triste, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de que no encuentras la salida, esas depresiones que tienes que no te dejan dormir, son patadas que te está dando ese pueblo, porque estás diciendo y desenmascarando al diablo. Le dijo Pablo, vete en este espíritu, y eso no le gusta al diablo. Ser cristiano es emocionante, porque entonces nos estamos poniendo delante de un Dios que dijo, cuando tú me sigas, no todo va a ser color de rosa, va a haber gente que le caigas mal y que quiera verte caer, pero va a haber otras personas que van a recibir bendición a través de tu vida. Lo emocionante de ser cristianos es eso. Y yo no podría hacerlo, pero cuando estoy en él, me rindo y le digo, aquí estoy, quémame, transfórmame, él está en mí. Y entonces Pablo, después de tantas andanzas que pueden seguir leyendo en estos libros de Hechos y sus cartas, entonces él escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no, pero en Cristo sí. Ese Dios lejano vino en Jesús a estar enseñándonos y ahora está dentro de mí. Por eso, hermano, tú y yo podemos hacer mayores cosas. Dejemos de ver solamente lo triste, lo violento de nuestra casa, de nuestra persona, de nuestra ciudad, de nuestro país. La responsabilidad de que nuestro México mejore tiene mucho que ver con nosotros como cristianos. Como tú te puedas levantar, levántate y resplandece, porque ha venido esa salvación. Tú y yo debemos de decirle, aquí estoy, venme aquí, envíame aquí. Duele tu purificación, duele que te metas a mi casa y veas todo lo que tengo ahí guardado, pero sé que tú no me vas a estar criticando como los seres humanos, sino que tú me vas a llevar a esa transformación. Tú que empezaste esa buena obra en mí, termínala, Señor. Tú que sabes que de pronto te he negado, tú me has confiado en esto que es tu palabra. Quiero dar vida como tú me la has dado a mí. Señor Jesús, yo te agradezco por tu amor y por tu misericordia. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por nuestros líderes, nuestros pastores, por nuestros maestros, por nuestros mentores, por las familias que aquí se reúnen, por las que hoy estaban, por las que estuvieron y ya no vienen, por aquellos, Señor, que de pronto parece que se han alejado de tu palabra. Tráelos, Señor, de nuevo con nosotros, transformados para poder estar, Señor, de pie en esta ciudad, seguir siendo luz. Gracias por los que han salido de aquí y por todas las bendiciones que está recibiendo alguna gente. Dios, a veces no entendemos lo que nos dice tu palabra, nos cuesta trabajo visualizarlo, pero son historias de hombres y mujeres tan sencillos, que no tenían nada especial, pero eso los hizo especiales. Así como nosotros, Señor, que a veces pensamos que no podemos, pero tú nos pusiste estos ejemplos precisamente para que no pongamos excusas. Señor, aquí estamos, nos ponemos de pie con el corazón, o de pie también como estamos levantando las manos. Queremos ser ese sacrificio, Señor. Queremos ser ese holocausto que tú dices, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No te conformes a lo que has vivido hasta hoy, sino transforma tu manera de pensar. La vida cristiana no es fácil, pero es hermosa, es desafiante. Y cuando la vives, como Dios te va guiando, entonces te encuentras emoción día a día. Su misericordia es nueva cada mañana. No podemos vivir una vida cristiana mediocre. Queremos creerte, Señor, completamente.
Esfuérzate y sé valiente. No temas. Tú que de pronto piensas echarte para atrás, tirar esa toalla y decir: hasta aquí llego, ya pagué, yo no veo a Dios. Sigue adelante, porque tu vida, aún con esos dolores que crees que estás pasando, aún con esas lágrimas que estás derramando en este momento, no son comparados con las alegrías y el gozo que va a venir, y del cual tú eres simplemente un pretexto para que otros lleguen al conocimiento de Dios. Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor rompa esas cadenas en una vida de oración, en una vida de adoración, cuando el Señor rompa y haga temblar, entonces volveremos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Si tu boca, si tu vida hoy está triste y te cuesta trabajo, alaba al Señor, entrégale tu vida y dile: dame fuerza, Señor. Yo no puedo. Y cuando reconocemos eso, entonces es cuando Dios dice: gracias, porque es el momento en el que yo puedo actuar en ti, porque no eres tú, sino soy yo el que puede hacer algo de tu vida con tu disposición. Gracias, Jesús.